Bien, mis hermanos, qué precioso cuando el Adón hace cosas maravillosas. ¿Qué era una atalaya, mis hermanos? Una atalaya estaba en las murallas de una ciudad y había una torre más alta en las esquinas. Estaban allí vigilando, los atalayas vigilaban todo ataque del exterior, toda amenaza, y hablaba y daba su voz al pueblo y les advertía también de las amenazas que venían, para que el pueblo se defendiese y estuviesen allí prestos a todo ataque que hubiera externamente. Pero también el Adón llama a atalayas también de su pueblo, a todos aquellos profetas, y hoy en día a todos los que han recibido un llamado del Adón para llevar su palabra, a ser atalayas de su palabra. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Vámonos por favor al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 33, desde el 1, por favor. Ezequiel 33, 1. Estamos aquí, congregación, Kehilá. Y dice la palabra de Adón. Vino a mí palabra de Yahvé. Estoy leyéndolo en la versión Biblia textual, ¿no? Ustedes tendrán la versión Reina Valera algunos, la Torá, la versión Torá de nosotros, cada otro. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo traiga la espada sobre la tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre ellos y lo pone por atalaya, y él, divisando la espada que avanza sobre la tierra, da la alarma al pueblo a toque de trompeta o de shofar, cualquiera que al oír el toque de la trompeta no se apercibirá, será responsable de su propia sangre cuando la espada llegue y lo traspase. El sonido de la trompeta oyó, pero no se apercibió. Su sangre recaerá sobre él mismo, en cuanto que si se hubiera apercibido, habría librado su vida. Pero si la atalaya divisa la espada que avanza y no toca el shofar, y el pueblo no se apercibe, y llega la espada y traspasa a algunos de estos, este será tomado por causa de su pecado, pero yo mandaré su sangre, demandaré su sangre de mano del atalaya. Asimismo es contigo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le adviertes de ello para que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío para que se aparte de su mal camino, y él no se aparta de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Aquí vemos lo que es un buen y un mal atalaya, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo Adonai? Yahvé. Que una atalaya, ha puesto una atalaya, en este caso, ha puesto a Ezequiel como atalaya, y a cualquiera que ha colocado como atalaya. Cuando ve venir el enemigo, alguien que es atalaya del Adón, porque todos los que somos ungidos por la sangre del Señor Yeshua nos hemos convertido en atalayas de su palabra y de su mensaje, de su evangelio y de las buenas nuevas. Cuando una atalaya ve que viene y no hace nada, porque le da miedo hablar, porque le da pena hablar, y viene a él el mal y lo toca, cuando usted ha podido arrepentirse y decirle: mire, es que usted no haga eso porque el Señor puede traer a su vida maldición. No haga eso porque lo que estás haciendo es malo, pero no es decirlo con rabia, sino en amor, llamarlo aparte. No es exponerlo como lo hace Hasatán, que es coloca y los avergüenza. No. El Adón no actúa avergonzando gente. Cuando tú coges a un hermano, una hermana y le dices: mira, yo veo que esta situación no está bien, yo oro por ti, oremos para que eso no sea así. Tú librarás tu alma
del pecado de esa persona. Pero si tú no lo haces, te conviertes en un, ¿cómo es que se llama cuando alguien permite un delito? Cómplice del pecado de esa persona. Cuando tú estás dejando que las cosas pasen y a los ojos del Adón dices, tú estás dejando y nunca le hablaste, nunca le dijiste que lo que estaba haciendo no era delante del Adón, va a ser cargado ese pecado imputado a ti y tú tendrás las consecuencias del pecado. Y la paga del pecado es muerte, y muerte es muerte en la parte, no hablemos de la vida, pero muerte es separación del Adón, muerte puede ser muerte financiera, muerte puede ser salud deteriorada, muerte puede ser trato con uno de tus hijos. Yo que voy a saber cuál tipo de disciplina se escoge Adonai para eso. Entonces, aquí es una parte muy tremenda, porque entonces el Señor allí, el Adón, nos está hablando de cosas importantes. Entonces dice el 2, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, o sea, cuando una atalaya está puesto allí para que le diga al pueblo, no lo hagas, dice, diles, cuando yo traiga la espada sobre la tierra, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre ellos y lo pone por atalaya, y él, utilizando la espada que avanza sobre la tierra, da el arma al pueblo a toque de chofar, cualquiera que al oír el toque de chofar no se apercibirá, será responsable de su propia sangre cuando la espada llegue y lo traspase. O sea, el atalaya tocó el chofar, el chofar, y este que está sonando hoy, mis hermanos, hoy es el final chofar, está sonando la última trompeta. Ustedes saben que los tiempos ya están cerrados y que el ladrón en cualquier momento puede llegar. Tenemos que estar preparados. Él vendrá como ladrón en la noche, mas usted y yo sabemos que le estamos esperando ya. Todos los tiempos están cerrados. Él podría aparecer esta misma noche si nosotros no nos arrepentimos de lo que Adonai aborrece y nos apartamos. Por decirle algo, la persona que dice, en estos días estábamos hablando de licor, dice, alguien dijo, yo ni siquiera por curiosidad puedo tomarme ni una cervecita, porque yo sé la vida que yo viví, y donde me la tome me quedo, yo me aparté de esa vida. El que dice, yo metí vicio, metí marihuana, cocaína, lo que sea, y un día Adonai me sacó de allí, pero donde yo vuelva a tocar ese mundo, ahí me quedo. El Señor les ha enseñado. O como la niña que vivió bajo el lesbianismo y bajo esas cosas y sabe que no puede volver a tocar ese mundo porque ahí se queda, porque a la carne le gusta, porque la carne es débil, dice la palabra. Pero si aquí está la atalaya diciendo, a la carne le gustan esas cosas, pero como al Adón no, yo no lo vuelvo a hacer. Así a esta carne le guste, pero yo no vuelvo a ofender a mi rey. ¿Sabe por qué? Porque este cuerpo fue comprado con precio de sangre del Señor Jesús. Y no puedo seguir pisoteando la sangre que Él derramó por mí en la cruz de un calvario y volver otra vez a caer en la inmundicia de lo que Él ya ha limpiado. Solamente está diciendo, sufro dolores de parto hasta que se ha formado en ti mi propio espíritu, hasta que se ha desarrollado mi propio espíritu en ti. Sufro dolores de parto. Así es que si nosotros hoy nos tomamos la decisión fuerte de apartarnos de aquello que no le gusta al Adón, así te guste a ti. Si tú sabes que a ti te gustó mucho las cervecitas y sabes que una trae la otra y detrás la otra, y sabes que el Señor dice, no os emborrachéis en lo cual hay disensión, no os embriaguéis, porque la palabra dice eso, no lo hagamos, hermano. A esta carne le gusta, muy seguramente. Yo les contaba en la clase de teología a los hermanos que están allí haciendo esa carrera ministerial, les contaba que alguna vez hace como unos 3 o 4 años, en medio de un calor impresionante, allá en el sitio donde yo estoy trabajando, estaba haciendo un calor terrorífico y nos llevaron para un asado y repartieron las cervezas muy heladas y yo pensé, bueno, una cerveza no me va a hacer daño porque no estoy pensando en emborracharme. La palabra incluso dice tomar más no se embriaguéis. Entonces resulta que como en una época uno se las tomaba y y una vez la bailadita, ¿cierto? Y las cosas que vienen del mundo, porque detrás de eso vienen otras cosas. Pero en ese momento no estaba pensando en eso y no pensé en eso de verdad. Dije yo, sí, déme una cerveza. Y me la tomé por el calor tan impresionante que estaba haciendo. Pero este cuerpo recordó
las cosas agradables que sucedían, ¿cierto? La carne llama. Y cuando estaba terminando esa cerveza me dijeron, se va a tomar la otra. Y dentro de mi ser quería, mi carne quería tomarse la otra. Guardaba ese recuerdo. Pero tuve el dominio propio, tomé el control, a pesar de que esta carne me estaba llamando y decir, no, gracias, así está bien. Y como sabía, estuve por ahí 15 minuticos más conversando y les dije, hasta aquí llegó, me tengo que ir. Me vine. La carne es débil. Eso es como aquella persona que ha andado en el mundo, digamos, en los que han dado, yo que voy a saber, vamos a suponer en inmoralidades sexuales y lo que sea, quienes han sido lascivos, por ejemplo, que eso le disparan a todo, y hay personas que se quieren acostar todas las semanas con 2 o 3 personas, o participar hasta de, ¿cómo se llama eso?, orgías, o cosas inmorales sexuales. La carne es débil, y más si se vivieron esas situaciones, caer en eso. ¿Qué hace uno cuando está uno sujeto? Adoro, no lo voy a hacer más. Esta carne se gozaba y se complacía en esto. Pero dice que las cosas de la carne son contra el espíritu. Y decía el Señor cuando iba a orar allá con Juan y con Pedro y con Santiago, ¿qué decía? Con Pedro y con Santiago decía, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces dice, orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando usted está orando y vigilando para no entrar en tentación, eso es lo que usted hace. Usted tiene que empezar por ser atalaya de sí mismo. Decir, a la doble esto que yo hago no me gusta. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer más. Hay cosas impresionantes que uno ve que pasan en la vida de las personas. Que fueron ladrones o que les gustaba, yo que voy a saber, ser mentirosos de suelas, porque los pecados son todos así, todos son pecados. No hay unos que tengan montículos, no todos son pecados. Porque Dios no es el pecado más grave, que es el otro más chiquito, que es el pecado más genial, que los demás. No, pecado es pecado. Entonces es apartarnos de él y empezar a ser primero atalayas de nosotros mismos, a decirle a la carne, no más. Esto a mi Adón no le gusta y no estoy de acuerdo, y el Adón no está de acuerdo con esto. Entonces dice el 5, el sonido del chofar oyó, pero no se ha percibido, su sangre recaerá sobre él mismo, en tanto si hubiera percibido, habría librado su vida. Hoy, el atalaya nuestro es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahvé, que te dice, él te está diciendo, te está sirviendo la tarea y te está diciendo, no lo hagas, porque estás contaminando mi templo. No lo hagas. Y él dice que él se contrista y sufre dolores de parto, porque en la medida en que tú peques, él está ahí observando tu pecado, porque no nos podemos esconder de él, no nos podemos esconder de su presencia. Nosotros vamos a encochinarnos con un pecado y él está siendo testigo permanente de lo que estamos haciendo. Y sentimos en nuestra conciencia como esa atalaya que llevamos dentro nos dice, no lo hagas, porque tú eres mi hijo. Porque un día mi sangre por ti en la cruz del Calvario, yo derramé mi sangre y fue mucho el dolor y mucho lo que padecí por ti. Tú me perteneces, ya no lo hagas más. Tenemos un Adón grande en misericordia y tanto para la ira, pero un Adón que si somos repetitivos va a llegar el momento en que él es tardo para la ira. Coloco delante de ti la bendición y la maldición de su palabra. Escoge pues la vida para que vivas. Es la bendición. O sea, el Señor es lo único que te da a escoger. Tú eres un elegido del Señor, pero ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿En bendición o bajo maldición? O hay personas que vienen y están con Él por la bendición, y cuando está la bendición sobre sus vidas, sistemáticamente empiezan a no escuchar la voz de la atalaya que llevamos dentro y apartarnos lentamente. Y cuando el Señor nos envía una maldición que es para nuestra corrección, a veces es de la única manera que tristemente volvemos de nuevo a los caminos del Rey. Pero siguiendo allí, dice el 6, pero si la atalaya divisa la espada que avanza y no toca el chofar,
y el pueblo no se apercibe, y llega la espada y traspasa a alguno de ellos, este será tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, alguien se perdió, tú no le dijiste, mi hermano, vea, yo creo que eso que estás haciendo no está bien, no, deja de estar llevando una doble contabilidad, que eso es robar, hermano, y usted le está robando al Estado los impuestos, o sea, tú no lo haces, sobre ti recae eso, tú te haces el loco, tú te diste cuenta que ahí se robaron como 100,000 pesos de la caja, y tú sabes quién se los robó, y tú no dices nada, no le dices por lo menos a esa persona, tú no le sirves de atalaya y decirle, uy, Pedrico, uy, hermano, eso está mal, hermano, devuélvalo, hermano, que eso no... Ah, yo qué sé, ya usted le dijo, eso no está bien delante de Dios, hermano, y eso que estás haciendo es grave, usted ya le sirvió de atalaya, no lo hizo, como nosotros, llegamos ahí, hay por ejemplo problemas y dificultades en los hogares, y llega un momento que uno le dice, bueno, ¿vas a escuchar la voz del Señor o no la vas a escuchar? Porque ya uno ha cumplido como atalaya, como pastores, hemos cumplido en decir, estás haciendo las cosas mal. Pero si ese matrimonio se daña, o esa vida de ese muchacho o esa niña se daña porque no se paró bolas, ya nosotros como atalaya, ya no va a caer sobre nosotros en la consecuencia de ese pecado. Aquí hay personas, de pronto ha habido 2 personitas que se han ido de la congregación, y eso hace mucho rato, eso no es de ahora, que se fueron una vez que le dije yo a ambas personas, le dije lo mismo, pero en 2 tiempos distintos. Fíjese en la vida de su hijo, traiga a su hijo a escuchar al rey, que su hijo busque. Entonces usted debe ser así, que la palabra dice que tenemos que ser con varita, rectitud para levantar hijos rectos en la vida, porque si no, esos hijos se pierden. Después se fueron, la una primero, la otra después, porque se incomodaron que uno como atalaya les dijera, hicieron el bien por bien de sus hijos. Y en ambas situaciones, en una situación, el muchacho está de consumidor y hasta vendiendo por ahí, está de microexpendedor de basura, y en otra persona está desafortunadamente siguiendo malos pasos por ahí en lo moral, haciendo inmoralidades que al Señor no le sirven. Entonces, uno dijo, uno habló y no hicieron caso. Bueno, ya nosotros nos lavamos las manos porque cumplimos con el deber, ¿verdad? Y dice el 7, asimismo es contigo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, ¿qué hace un Roy? ¿Qué hace un Celia? ¿Qué hace un Neblín? Profeta o un Morín, un maestro, lo que sea. ¿Qué hace? Escucha la palabra de lado que ha puesto en su corazón. ¿Y qué hace? Dice, oirás de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hay veces que uno les dice, ¿vas a escuchar o no? Porque si no vas a escuchar, si no vas a obedecer, entonces maluco para ti porque lo tomarás como regaño, y será pérdida de tiempo para nosotros porque será como hablarle a las paredes, lo que voy a saber. Dice el 8, cuando yo diga al impío, impío de cierto morirás, cuando el ladrón diga, y tú le adviertes de ello para que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Mire, Señor, eso me trae ahorita una cosa muy grave, varias cosas graves. En algún momento en mi vida yo le dije a alguien, hermano, busque del Señor, ¿a usted no le gusta? ¿Usted por qué no deja de tomar, no deja esas cervezas, estas cosas, hermano? Que no es capaz. Y me dijo, no soy capaz, pastor, no soy capaz. Me gusta. Dice, hermano, pero pues, busque del Señor. Y le dije, ¿sabe por qué? Porque si usted no busca del Señor, la persona que está con usted es una hija de Dios. Y cuando un hombre llega a una hija de Dios y la hace apartar de su camino y le es tropiezo para el Señor, el Señor hasta lo puede cortar, hermano, lo puede tratar. ¿Por qué no va a la iglesia? Hermano, usted no le gusta. Dijo, vea, pastor, a mí sinceramente yo vengo por ella, pastor, pero no porque me gusta. El Señor me reveló, y aquí está mi esposa que es testigo. El Señor me reveló y me dijo, el Señor le va a dar un trato. Que el Señor misericordia tengas con él. Y una vez allí en la esquina que fuimos a orar, que ella dijo, ore por nosotros, pastor. Dijo, ay, no, ore por ella. Por mí no, ore por ella.
oye, en ese momento se me reveló lo que iba a hacer con él. Y yo le dije, lo que vas a preparar. Y me duele mi corazón pero yo sé que el Señor me hizo libre de eso, porque yo le advertí lo que iba a hacer el Señor con él, si no lo hacía. Cuando una hija del Señor está siendo quitada por un hombre que la quita de los caminos del borde hasta la vida, yo más bien lo invité, venga a la parte del Señor. Que a veces la gente cree que uno dice las cosas por molestar la vida. Está en juego hasta la misma vida, mis hermanos. Cuando un hombre llega a tocar a una hija de esta congregación, no sabe con quién se metió, si no es para honrarla, para amarla y para buscar de él, porque si no es un hijo de él, el Señor llega hasta cortar la vida de ese varón. Entonces, hermanos, eso es lo que hace una atalaya, decirle cuidado, por favor. No lo está diciendo por mal, ni le está queriendo mandar maldición, no. Está queriendo que su vida sea de bendición. Eso es lo que quiere. Una atalaya está puesto para eso. Y dice 9, pero si tú adviertes al impío para que se aparte de su mal camino, y él no se aparta de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Grave, mis hermanos. Por eso es que un pueblo de verdad, como este, necesita de un morín, un maestro, necesita de un nebrín, un profeta, necesita de un roe, alguien que trae la palabra y revela los misterios del Señor, o de un serial, un apóstol, un verdadero conocedor del Adón, para que cuando te coja y te diga, y que se haya sido ungido, porque hay muchos que se dicen serial y no lo son, que se haya ungido, que tú escuches la palabra del Adón sin rechistar. Y muchos de los grandes hombres de la Biblia cometieron equivocaciones, errores, como Jonás, como Jeremías, como cuántos hombres no cometieron equivocaciones, pero el Adón los había escogido para que llevaran su palabra. Y ellos decían, pero ¿quién soy yo? Porque yo lo quise así. Señor, si yo soy peor que un gusano, decía Jacob, yo te escogí a ti. Si fue un usurpador de la primogenitura de mi hermano, sí, pero yo te escogí a ti. Señor, pero mira, ¿qué pasó, Señor, con todos tus grandes hombres? Y así los escogió, porque Él, yo no sé cuál será su medida, bendito el Adón. Pero bueno, bendición, unción, y cosas que no nos entendemos. Pero no vamos a atalayas a veces que son. La atalaya no es el que regaña, la atalaya es el que en amor dice lo que te digo, por amor, porque te amamos en el Adón, ¿verdad? Entonces, una atalaya es que no ha recibido un llamado del Adón. Ustedes como pueblo del Adón han recibido un llamado, una unción del Santo, que es a través de tu sangre, de su preciosa y hermosa sangre, para llevar su palabra, para estar aquí llevando su palabra y su nombre. Que mira venir un problema y dice mira, y que también las personas que están cayendo les dicen mira, y si es la esposa le dice al esposo y le dice como atrás, dice mi vida, estás haciendo mal. Y a veces nosotros como hombres decirle, para eso eres mi ayuda y doña, gracias mi amor, sí, de pronto cometí ese error. O uno como varón decirle a la mujer, mi vida, en esto te equivocaste, en esto hiciste, y que diga también, gracias, porque no me dejas caer. Tenemos que ser todos de atalaya los unos a los otros, empezando por nosotros, empezando en el siguiente en nuestros hogares, en la congregación, y alrededor del mundo tenemos que llevar esta palabra y ser atalayas de su poderosa palabra. Ser constructores de vida y no destructores de vida. Ser constructores de bendición. Forjar porque la gente entre por esos caminos. Forzarlos para que entren por esas sendas, dice la palabra. Forzarlos. Nosotros las atalayas tenemos que forzarlos muchas veces para que usted camine. Que usted diga, bueno, voy a ver si lo hago. No, voy a ver, no, hágalo. Hágalo. Porque eso nos demanda el Adón, y el Adón es precioso. Acordémonos de Efesios, si no lo busque, Efesios 6:12, usted lo conoce. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra potestades, contra principados, contra espíritus de maldad
gobernadores de maldad en las regiones celestes. O sea, nosotros creemos que la guerra solamente es aquí porque que no nos parece justo y echamos el chisme del otro y murmuramos, y criticamos, echamos mentiras, le embarramos en esto. No, la lucha está desatada entre dos reinos, el reino de Hasatán y el reino de Yahvé. Es una guerra sin puerto. Pero hasta el final, hasta cuando el Adón eche en el lago de fuego de azufre todos los que son enemigos de su causa. Aquellos que se dicen que son salvos y no lo son. Aquellos que dicen ser hijos del Adón y no lo son. Aquellos que judío no es lo que lo es externamente, sino el que lo es en su corazón, dice la palabra. Dice aquellos que se dicen judíos y no lo son. O sea, aquellos que detestan todo lo de los judíos. Porque esos el Señor los apartará. Porque dice, o no sabéis, hermano Cuarto, que la salvación viene de los judíos. Así es que estamos entrando de nuevo a la restauración de su reino, porque dijo que todo iba a ser restaurado. O sea, su palabra, toda la formación de nosotros como pueblo de Israel, hebreo, todo iba a ser restaurado. Entonces estamos en un tiempo que le estamos diciendo al mundo, estamos siendo atalayas al mundo, le estamos diciendo cuál es su verdadero nombre, le estamos diciendo al mundo cuáles son los misterios que habían estado ocultos y que a nosotros ha sido revelado para nuestra gloria, para este tiempo. Solo la trompeta, el shofar del Adón en esta casa, que esa es la banjit de bendición, está siendo proclamada a todos los pueblos. Y así me imagino que habrá muchas casas del Adón, muchas banjit en el mundo que proclamarán su palabra. Puede que no sean muchas, porque muchos han sido llamados, pero los escogidos somos muy pocos. Y yo estoy absolutamente convencido que nosotros somos de los pocos. Somos de estos pocos escogidos, mis hermanos. Aquí la palabra se está construyendo vidas espirituales, está formando en nosotros ríos de agua viva para que seamos vida para otros, pero no vida física para que usted vaya en una pachanga, acostándose y revolcándose con la inmundicia, sino para que viva vida de santidad ante el Adón, porque el Adón lo que quiere es una generación santa, una generación que honre desde su propio cuerpo todas las maravillas que Él ha hecho por nosotros, que Él ha perdonado tu equivocación y mi equivocación, cualquiera haya sido, pero hoy tú te pares y digas, Señor, esto me ha costado mucho, pero hoy lo dejo. Esto me ha fascinado hacerlo, pero ya no lo hago más, porque a ti no te gusta y no quiero ofenderte. Me duele ofenderte con mi cuerpo y mis acciones. Yo quiero ser atalaya mi propio cuerpo, que tu ruaco de salud en mi espíritu, para un día estar de frente delante de tu presencia. Tú eres el Adón grande de misericordia, que perdona los pecados nuestros, si nosotros los confesamos delante de ti y nos apartamos. Todos hemos cometido equivocaciones, pero hoy en día que el Adón nos ha servido de atalaya, y en medio de su misericordia, en lugar de tratarnos dura y rudamente, nos ha levantado con su mano y nos ha dado, y hoy te da una oportunidad nueva de bendición en tu vida y en la vida, para que nos levantemos en amor delante de tu presencia maravillosa. E intercedamos los unos por los otros. A veces se nos olvida la intercesión, a veces se nos olvida que un atalaya intercedía por su pueblo. ¿Qué hizo Abraham? Para no leer las escrituras ahora porque el tiempo nos acorta, pero ¿qué hizo Abraham por Sodoma y Gomorra? Intercedió ante el Adón para que no acabara con esos pueblos. Y le decía, ¿y si hubieran tantos? ¿Los salvarías? Sí. Bueno, y si hubiesen tantos, y así aminoró la marcha, hasta que definitivamente dijo, no, ¿sabes qué? Saquenlos de allá. Mandó los ángeles de sacarlos de allá. Ese pueblo estaba en la sodomía. Se estaban sodomizando. Cuando llegaron los ángeles, como les gustaban a hombres entrar con hombres, porque eso es sodomitas. Y ahora es que por los ángeles, cuando usted lo puede ver ahí, eso lo podrá usted leer, eso es en Génesis 18, que ya no le gustaban acostarse con mujeres, sino varones con no, varones. ¿Qué pasó el Señor? ¿Qué dijo Abraham? Le dijo, por favor, ten misericordia, porque estaban sodomizando. Sí, que se me enreda la palabrita. Porque dicen Levíticos, lo que más aborrezco yo, no te echarás con varón como con una mujer. Entonces, cuando yo observo eso en la Biblia, digo yo, entiendo por qué hizo eso con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Abraham
misericordia. Y pide la misericordia del Señor. ¿Qué hizo Nehemías? Se postró y dijo: Señor, yo y mi pueblo hemos pecado, pero ten misericordia, Señor. Y pidió misericordia. Una atalaya reconociendo los errores de su pueblo. Hoy el Adón nos está diciendo: te doy una nueva oportunidad. Escucha esa atalaya que tengo ahí frente de ustedes. Está hablando palabra mía, palabra de verdad. Porque hoy tu vida será transformada, la de muchos será transformada. Porque hoy voy a tocar el fondo de tu ser y voy a sacarte la inmundicia. No seas altivo, no seas arrogante. Yo voy a tratar contigo y voy a hacer de ti una criatura nueva. Eso le dice la obra. Pero vamos a empezar. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Cuántos atalayas necesita la Adón hoy en día para terminar esto? Te necesita a ti y a mí. Pero que tú y yo, que hemos cometido equivocaciones y pecados, nos apartemos del pecado, levantemos nuestra cabeza, tomemos otra vez la autoridad de Adonai. No permitas que nadie te venga a acusar hoy en día porque Adón ya te perdonó, y cuando te perdone te pares de frente y diga: no, sí, eso era, yo cometí ese error, sí, pero tengo un Elohim grande y maravilloso, y tengo a mi Señor Yeshua HaMashiach que me justificó de mi pecado y de mi culpa, y yo me aparté, y hoy soy vida, hago vida nueva, y el Señor está conmigo. Yo llevo su palabra porque tengo que ser atalaya para este nuevo tiempo. Tengo que obedecer la voz del Adón porque así lo hicieron sus atalayas, y he sido ungido con ese propósito. Es lo que me dice el Adón, hablar la palabra de Adonai. Entonces no vuelvas a decir: yo no puedo. Ya voy, yo no puedo. Es que yo no soy capaz de hablar. Tengo miedo. ¿Sabe a quién tiene usted dentro? Mire, pastor. Tenemos al grande, más grande es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Sí, pastora. Para complementar, el Señor en esta hora está hablando seguido, ¿no? 33:11-13 dice: diles, tan cierto como que yo vivo, afirma Adonai, Yahvé, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. Tú, Ben-Adam, dile a los hijos de tu pueblo, al Sadaquí, no los salvará su propia rectitud si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el Sadiq peca, no se podrá salvar por su rectitud anterior. Si yo le digo al Sadiq, vivirás, pero él se atiende a su propia rectitud y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su rectitud, sino que morirá por la maldad que cometió. Así es, mis hermanos. Yo sé, mis hermanos, que hoy, mira dónde está hablando. Yo sé, mis hermanos, que cuando yo me postré hoy y dije: Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo hoy? Y me da esta palabra: una atalaya es necesaria. Y que tú seas la atalaya de tu familia, de tus hijos, y atalaya de los que viven, atalaya de la congregación, y atalaya para proclamar la palabra de Adonai sin pena. Ya no hay tiempo para la pena. Hay tiempo para decirle uno que hizo en criatura nueva, que me perdonó todas mis maldades, mis porquerías y mis pecados, me ha lavado con su preciosa sangre. Un día me escogió como su hijo y me inscribió con tinta de sangre en el libro de la vida, y tengo derecho a la vida eterna. El tiempo se aproxima, la puerta se está cerrando, mis hermanos. Es hora